Mi nombre es Alejandro, y esta es la historia de cómo la opulencia de mi familia política se construyó sobre un lecho de mentiras y huesos. Siempre pensé que casarme con Sofía de la Vega había sido un golpe de suerte, la entrada a un mundo que solo había visto en las portadas de las revistas de sociedad. Por cierto, me encantaría saber desde qué ciudad me escucháis. Dejad un comentario y suscribíos al canal para no perderos ni un solo detalle de lo que está a punto de suceder. La familia de la Vega no era simplemente rica, eran una institución. Su fortuna, amasada durante generaciones en negocios de los que nadie hablaba con claridad, les permitía vivir en una burbuja dorada, aislados del ruido del mundo real. Yo, un arquitecto de clase media, era el satélite que había logrado entrar en su órbita, principalmente por el amor ciego que Sofía me profesaba. Un amor que, en aquel entonces, yo creía recíproco y puro. Nuestra vida transcurría en la majestuosa finca familiar a las afueras de Madrid, una mansión que respiraba historia y secretos por cada uno de sus muros de piedra. Los primeros años fueron un sueño. Fiestas deslumbrantes, viajes en yate por el Mediterráneo, un respeto casi reverencial por parte de todos los que me rodeaban. Me había acostumbrado al lujo, al poder silencioso que emanaba del apellido de la Vega. Pero el dinero, como pronto descubriría, siempre tiene un precio. El patriarca, don Ricardo, era un hombre de pocas palabras y mirada penetrante. Había heredado el imperio de su padre, y lo manejaba con una frialdad que helaba la sangre. Su presencia imponía un silencio denso en cualquier habitación en la que entraba. Sofía lo adoraba, pero yo siempre sentí que su relación era más la de un soldado con su general que la de una hija con su padre. Había lealtad, sí, pero también un miedo latente, inconfesable. Todo comenzó a torcerse de forma sutil, pequeñas grietas en la fachada perfecta de la familia. La primera que noté fue su extraña y casi religiosa devoción por la luna llena. Al principio me pareció una excentricidad de ricos, una de esas tradiciones absurdas que las familias antiguas arrastran por pura inercia. Pero pronto me di cuenta de que era algo más. Cada mes, cuando el disco plateado de la luna alcanzaba su plenitud en el cielo, una tensión palpable se apoderaba de la casa. Los sirvientes susurraban en los pasillos, las conversaciones se volvían forzadas en la cena, y mi suegro don Ricardo se encerraba en su despacho durante horas. Su humor, ya de por sí sombrío, se volvía tormentoso. Una noche, mientras cenábamos en un silencio casi sepulcral, me atreví a preguntar: ¿sucede algo, Ricardo? Pareces preocupado. ¿La luna llena siempre te afecta de esta manera? La mesa quedó en silencio. Los cubiertos de plata dejaron de sonar contra la porcelana. Sofía me lanzó una mirada de advertencia, casi de pánico. Don Ricardo levantó la vista de su plato, sus ojos grises fijos en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Es una vieja tradición familiar, Alejandro, dijo con una voz carente de toda emoción. Un ritual para honrar a nuestros ancestros y asegurar que la fortuna de los de la Vega perdure. Es algo que debes respetar, aunque no lo comprendas. Su respuesta, lejos de calmarme, solo encendió la mecha de mi curiosidad. ¿Un ritual? ¿Qué clase de ritual requería tanto secretismo y generaba tanta ansiedad? La palabra fortuna resonó en mi cabeza. La estabilidad económica de la que todos disfrutábamos, la base de nuestro lujoso estilo de vida, parecía depender de aquella superstición. Sofía intentó quitarle hierro al asunto más tarde, en la intimidad de nuestro dormitorio. No le des importancia, cariño, papá es especial con estas cosas. Son tradiciones de antes, de cuando la familia tenía tierras y todo dependía de las cosechas y la luna. Es solo simbólico. Pero su voz temblaba ligeramente al decirlo. Ella sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Sabía que me estaba ocultando algo, algo que la asustaba tanto como a mí me intrigaba. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para que mi propia esposa me mintiera a la cara? Empecé a observar, a escuchar con más atención. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Descubrí que el ritual no se celebraba en la mansión, sino en la antigua finca familiar, una propiedad abandonada en la sierra, a un par de horas de Madrid. Un lugar del que nadie hablaba, como si estuviera maldito. Fue entonces cuando empecé a oír su nombre en susurros. Elena. La primera esposa de Ricardo. La madre del hermano mayor de Sofía, a quien apenas veía. La historia oficial era que Elena había abandonado a la familia hacía más de 20 años. Simplemente se había marchado un día, dejando una nota escueta y nunca más se supo de ella. Una herida abierta, una tragedia que los de la Vega habían decidido enterrar bajo capas de silencio y dinero. Pero cuanto más indagaba, más extraña me parecía la historia.
No había registros de su partida, ni movimientos bancarios, ni amigos que supieran de sus planes. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La palabra desaparecida flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a pronunciarla. Una tarde, buscando unos planos antiguos en la biblioteca, encontré un viejo álbum de fotos escondido en un cajón. En él había imágenes de un Ricardo mucho más joven, sonriente, junto a una mujer de una belleza arrebatadora. Pelo oscuro, ojos llenos de vida y una sonrisa que parecía iluminarlo todo. Debajo de una foto, una caligrafía elegante decía: Ricardo y Elena. Nuestra luna de miel. 1995. Sentí un nudo en la garganta. Esa mujer vibrante, llena de vida, no encajaba con la imagen de alguien que abandona a su hijo y a su marido sin dejar rastro. Había algo que no cuadraba, una pieza del puzzle que faltaba y que todos se esforzaban por ocultar. Y mi instinto me decía que esa pieza estaba conectada con el ritual de la luna llena. La siguiente luna llena se acercaba, y con ella, la tensión en la casa crecía hasta volverse insoportable. Ricardo apenas comía, pasaba las noches en vela, paseando por los oscuros pasillos como un fantasma. Su mirada estaba perdida, como si viera cosas que los demás no podíamos ver. Yo sabía que esa noche era mi oportunidad. La necesidad de saber la verdad se había convertido en una obsesión, un fuego que me consumía por dentro. No se trataba solo de curiosidad. Sentía que la seguridad de Sofía, nuestra vida juntos, dependía de que yo desvelara ese oscuro secreto. Creía ingenuamente que protegiendo el patrimonio familiar, la estaba protegiendo a ella. La noche del ritual llegó, fría y despejada. La luna, enorme y blanca, colgaba en el cielo como un ojo vigilante. Durante la cena, Ricardo anunció, como siempre, que se retiraría a la vieja finca para cumplir con sus obligaciones. Nadie hizo preguntas. Nadie se atrevió. Le dio un beso a Sofía en la frente, un gesto mecánico y frío, y me dedicó una inclinación de cabeza casi imperceptible. Luego, cogió las llaves de su todoterreno y salió de la casa sin decir una palabra más. El sonido del motor al arrancar fue como una señal. Esperé 10 minutos, el corazón latiéndome con una fuerza brutal en el pecho. Le dije a Sofía que necesitaba salir a tomar el aire, que la cabeza me iba a estallar. Ella asintió, demasiado absorta en su propia angustia como para notar la mía. Salí de la mansión y corrí hacia mi coche, aparcado en la parte trasera del garaje. Y fue entonces cuando supe que no podía seguir ignorándolo. Tenía que saber qué ocurría en esa finca abandonada. Tenía que ver con mis propios ojos en qué consistía ese ritual del que dependía la fortuna de todos. Conduje a una distancia prudencial, con las luces apagadas la mayor parte del tiempo, siguiendo los faros traseros del coche de Ricardo por la sinuosa carretera de la sierra. El aire se volvía más frío a medida que subíamos. Los árboles, esqueletos negros contra el cielo iluminado por la luna, parecían garras que intentaban atraparnos. El miedo era una bestia viva en mi interior, pero la determinación era más fuerte. Finalmente el todoterreno de Ricardo se desvió por un camino de tierra apenas visible, cubierto de maleza. Aparqué mi coche en la cuneta, oculto tras unos arbustos, y continué a pie. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis zapatos sobre las hojas secas, y el viento que silbaba entre las ruinas de lo que una vez debió ser una próspera hacienda. La vieja casona se erigía como un espectro bajo la luz de la luna. Ventanas rotas como cuencas vacías, muros cubiertos de hiedra y un aura de abandono y tristeza que calaba hasta los huesos. Vi a Ricardo bajar de su coche. Mi corazón se detuvo por un instante. No llevaba un cofre con ofrendas ni velas ni ningún objeto ceremonial. Llevaba una pala. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de ritual de prosperidad se realiza con una pala en mitad de la noche? El miedo se transformó en un terror puro y visceral. Me agazapé detrás de los restos de un muro de piedra, observando cómo se adentraba en lo que parecía ser el antiguo jardín de la finca. Caminó con un propósito claro, como si conociera cada centímetro de aquel terreno olvidado. Se detuvo bajo las ramas de un roble inmenso y retorcido, un árbol que parecía tan antiguo como la propia familia. Dejó la pala en el suelo y se quedó mirando un punto exacto de la tierra durante un largo minuto, como si estuviera presentando sus respetos, o quizás pidiendo permiso. Luego, sin más dilación, empezó a cavar. El sonido metálico de la pala golpeando la tierra resonaba en la noche silenciosa, un ritmo macabro que marcaba el compás de mi corazón desbocado. Cavaba con una energía febril, casi desesperada. El sudor perlaba su frente, visible incluso a la distancia bajo la luz pálida de la luna. No era la calma de un ritual. Era la urgencia de quien entierra o desentierra un pecado. Observé,
paralizado por el horror y la fascinación, durante lo que me pareció una eternidad. Cada palada de tierra que arrojaba a un lado era como un golpe en mi propio pecho. ¿Qué buscaba? ¿Un tesoro escondido por sus antepasados? ¿Un cofre con documentos que aseguraran su poder? La idea de un tesoro familiar enterrado parecía sacada de una novela, pero era la única explicación lógica que mi mente aterrorizada podía concebir. De repente la pala se detuvo. El sonido fue diferente. Un clonk sordo ahogado. No era el ruido de la hoja contra una piedra. Era algo más. Ricardo se arrodilló, dejando caer la pala a su lado. Empezó a apartar la tierra con las manos, con una delicadeza que contrastaba con la violencia anterior. Mi cuerpo entero estaba tenso, mis músculos agarrotados. Me incliné un poco más para ver mejor, conteniendo la respiración. Ricardo retiró los últimos terrones de tierra, revelando la esquina de lo que parecía una vieja caja de madera, podrida por la humedad. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. Así que era eso, un cofre, un tesoro. Pero entonces, Ricardo tiró de una de las tablas sueltas de la tapa. La madera cedió con un crujido lastimero, y por la abertura, algo pálido y delgado se deslizó hacia afuera. La luz de la luna lo bañó, revelando su forma inconfundible. No era el brillo del oro, no era el destello de una joya. Era el blanco mate de un hueso humano. El viaje de vuelta fue una tortura silenciosa. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Pero no sentía el dolor. Mi mente era un torbellino de imágenes fragmentadas. La pala, la tierra removida, la caja de madera podrida, y sobre todo, el blanco pálido y fantasmal de aquel hueso bajo la luz de la luna. Un fémur, quizás, o un húmero. Mis conocimientos de anatomía eran vagos, pero mi certeza era absoluta. Aquello era humano. Aquello eran los restos de Elena. La palabra asesinato explotó en mi cabeza. Un eco ensordecedor que lo llenó todo. Don Ricardo, el imponente patriarca, el hombre que controlaba un imperio. No estaba realizando un ritual para la prosperidad. Estaba profanando una tumba. O quizás comprobando que su secreto seguía a salvo, enterrado bajo las raíces de un roble centenario. La fortuna de los de la Vega no se aseguraba con ofrendas. Se aseguraba con silencio. Un silencio comprado con la vida de una mujer. Cuando llegué a la mansión las luces aún estaban encendidas. Entré sigilosamente, como un ladrón en mi propia casa. El corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla que se avecinaba. Sofía estaba en el salón, sentada en el sofá con un libro en el regazo, aunque era evidente que no estaba leyendo. Sus ojos estaban fijos en la puerta, esperando. Al verme se levantó de un salto, su rostro, una máscara de preocupación. Cariño, ¿dónde estabas? Me tenías muerta de miedo. Saliste a tomar el aire y desapareciste durante horas. Su voz, normalmente un bálsamo para mí, sonó falsa, hueca. ¿Era real su preocupación, o era parte de la farsa? La miré, a mi esposa, la mujer con la que había compartido mi cama y mis sueños, y por primera vez, vi a una extraña. Vi la sangre de Ricardo corriendo por sus venas. ¿Cuánto sabía ella? ¿Era cómplice de aquel horror, o una víctima más de la mentira? Necesitaba pensar, dije, mi voz ronca y desconocida para mis propios oídos. La sierra me ayuda a despejar la mente. Me acerqué a ella buscando en sus ojos una grieta, una señal de que compartía mi horror, de que estaba atrapada en la misma pesadilla. ¿Fue bien el ritual? ¿Tu padre ha vuelto ya? Sofía apartó la mirada, un gesto casi imperceptible, pero para mí fue como una confesión. Sí, ha vuelto. Está en su despacho. Cansado, como siempre después de esto. Ya sabes cómo es. No le des más vueltas, por favor. No le di más vueltas. Esa noche no dije nada más. Me metí en la cama y fingí dormir, escuchando la respiración acompasada de Sofía a mi lado. Pero el sueño no vino. Mi mente era un tribunal improvisado donde Ricardo era juzgado una y otra vez. Cada crujido de la vieja mansión era un paso de Elena. Un susurro de su fantasma pidiendo justicia. El lujo que me rodeaba, la suavidad de las sábanas de seda, el arte que colgaba de las paredes, todo estaba manchado de sangre. A la mañana siguiente, la tensión en el desayuno era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo estaba allí, impecablemente vestido, leyendo el periódico económico como si la noche anterior no hubiera estado desenterrando huesos. Me miró por encima de las gafas de lectura, y sus ojos grises parecieron atravesarme. Sentí un miedo primitivo, el miedo de la presa ante el depredador. Él sabía que yo sospechaba algo. O peor aún, sabía que yo sabía.
Decidí que no podía enfrentarme a él directamente, no sin pruebas. No sin entender la magnitud de la conspiración. ¿Quién más sabía? Los sirvientes, el hermano de Sofía, Mateo, el hijo de Elena. Él vivía en un anexo de la finca, distanciado del núcleo familiar, un satélite melancólico y silencioso. Siempre lo había considerado un hombre roto por el abandono de su madre. Ahora su dolor adquiría un significado mucho más siniestro. Mi primer impulso fue ir a la policía. ¿Pero qué les iba a decir? ¿Que vi a mi suegro millonario cavando en su propiedad privada? Se reirían de mí. Ricardo de la Vega tenía a media ciudad en el bolsillo. Jueces, policías, políticos, su influencia era una telaraña invisible que lo protegía todo. Necesitaba algo más. Algo irrefutable. Durante los días siguientes, me convertí en un espía. Mi trabajo como arquitecto me daba la excusa perfecta para merodear por la casa con planos y cintas métricas. Mi verdadero objetivo era el despacho de Ricardo, el santuario donde guardaba los secretos de la familia. Sabía que era una locura, un riesgo mortal, pero la alternativa, vivir en esa mentira, me asfixiaba. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una reunión en la ciudad, y Sofía había salido de compras, encontré mi oportunidad. Forcé la cerradura con una tarjeta de crédito, un truco barato que había visto en las películas. El corazón me latía con una furia descontrolada. El despacho olía a cuero viejo, a tabaco caro y a poder. Era una habitación que imponía respeto y miedo. Busqué frenéticamente, mis manos temblaban. Cajones, archivadores, estanterías. No buscaba dinero ni documentos de negocios. Buscaba a Elena. Un diario, una carta, algo que me diera una pista. Detrás de una fila de libros de contabilidad, encontré una pequeña caja fuerte disimulada en la pared. Maldije en voz baja. No tenía tiempo ni herramientas para abrirla. Estaba a punto de rendirme cuando mis ojos se posaron en un pesado pisapapeles de mármol sobre la mesa. Debajo, apenas visible, asomaba la esquina de un sobre amarillento. Lo saqué con cuidado. No tenía remitente. Dentro, un único recorte de periódico, doblado una y otra vez. Era una noticia local, de hacía más de 20 años. El titular me heló la sangre. Joven heredera desaparece tras una disputa familiar. El artículo era breve y vago. Hablaba de Elena de la Vega, de su carácter volátil, y de una supuesta discusión con su marido Ricardo, la noche que desapareció. La policía, citando fuentes anónimas cercanas a la familia, sugería una fuga voluntaria. El caso se había cerrado en cuestión de semanas. Todo era demasiado limpio, demasiado conveniente. Alguien con mucho poder había movido los hilos para que nadie hiciera demasiadas preguntas. Pero fue la última línea del artículo la que me dejó sin aliento. Mencionaba que Elena había expresado a una amiga íntima su intención de divorciarse de Ricardo y reclamar la mitad de la fortuna familiar, una fortuna que, en parte, provenía de la herencia de su propia familia. Ahí estaba, el móvil. No fue una fuga, fue una ejecución. Ricardo no iba a permitir que nadie, ni siquiera su esposa, pusiera en peligro el imperio que tanto le había costado consolidar. La había matado y la había enterrado en la tierra que ella misma le había ayudado a comprar. Y cada luna llena, volvía a su tumba, no por remordimiento, sino para asegurarse de que el pilar de su riqueza seguía bien enterrado. Esa noche, no pude más. El peso del secreto me estaba aplastando. Necesitaba compartirlo, necesitaba que alguien me creyera. Necesitaba que Sofía me dijera que yo no estaba loco. La esperé en nuestro dormitorio, el recorte de periódico arrugado en mi puño. Cuando entró, su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de mi rostro. ¿Qué pasa, Alejandro? Estás pálido como un muerto. Tenemos que hablar, Sofía, dije, mi voz temblorosa de rabia y de dolor, sobre tu padre, sobre tu madre. Le conté todo. La pala, el agujero en la tierra, el hueso. Le mostré el recorte de periódico. Le supliqué con la mirada que reaccionara, que llorara, que gritara, que compartiera mi horror. Pero su rostro se convirtió en una máscara de hielo. Estás delirando, dijo fríamente, retrocediendo un paso, como si yo fuera un apestado. El estrés te está afectando. ¿Cómo te atreves a acusar a mi padre de algo tan monstruoso? ¿Espiarle? Entrar en su despacho. Has perdido el juicio. No estoy loco, Sofía, grité en la desesperación rompiendo mi voz. Vi lo que vi. Tu padre es un asesino. Y tú lo sabes. Toda esta familia vive sobre el cadáver de esa pobre mujer. La bofetada resonó en la habitación, aguda y cruel. Su mano me había golpeado con una fuerza que no creía que poseyera.
Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi corazón era infinitamente peor. No vuelvas a decir eso nunca más, siseó, sus ojos llenos de una furia gélida que nunca le había visto. Mi padre ha sacrificado todo por esta familia. Por ti también. Has vivido como un rey gracias a él. ¿Y así es como se lo pagas, con fantasías paranoicas? Si tanto odias nuestro dinero, la puerta es muy grande. Se me rompió algo por dentro. No era solo negación, era una elección. Ella estaba eligiendo la mentira, el dinero, la opulencia. Estaba eligiendo a su padre por encima de la verdad, por encima de la justicia, por encima de mí. El amor que creía que nos unía, era solo otro activo en el patrimonio de los de la Vega, algo que podía liquidarse cuando dejara de ser rentable. La discusión que siguió fue la más amarga de mi vida. Nos lanzamos acusaciones como si fueran piedras. Yo le hablaba de moral, de justicia, de la verdad. Ella me hablaba de lealtad, de gratitud, de familia. Eran dos idiomas diferentes, dos mundos que colisionaban violentamente. Al final, se fue de la habitación dando un portazo, dejándome solo con las ruinas de nuestro matrimonio. Me quedé allí, temblando, sintiéndome más solo que nunca. Me di cuenta de que estaba atrapado. Si me iba, era el marido desagradecido que inventaba historias para hacer daño. Si me quedaba, era un prisionero en una jaula de oro, obligado a cenar cada día con el asesino de la madre de mi esposa. Y Sofía, mi aliada, mi compañera, se había convertido en mi carcelera. Sé que esta historia está tomando un giro muy oscuro. Si acabas de llegar, no olvides suscribirte y decirme qué piensas de los personajes en los comentarios. ¿Creéis que Sofía sabe la verdad o está simplemente en negación? Vuestra opinión es muy importante para mí en este momento tan confuso. Sabía que solo me quedaba una opción. Una carta desesperada que jugar. Mateo. El hijo de Elena. Él era el único que podía tener tanto interés como yo en desenterrar la verdad. Pero acercarme a él era un riesgo inmenso. Si le contaba mi historia y él se la contaba a su padre, mi vida no valdría nada. Pero no tenía otra alternativa. Era eso, o ahogarme en el silencio. Al día siguiente, busqué a Mateo. Lo encontré en los viejos establos, cuidando del único caballo que quedaba en la finca, un animal tan viejo y melancólico como él. Se sobresaltó al verme. Rara vez hablábamos más allá de los saludos cordiales. Mateo, necesito hablar contigo, dije sin rodeos. Es sobre tu madre. Su rostro se ensombreció, dejó el cepillo con el que estaba limpiando al caballo y se volvió hacia mí. Sus ojos, a diferencia de los de Ricardo y Sofía, no eran grises y fríos, sino de un marrón profundo, llenos de una tristeza antigua. Mi madre está muerta, dijo con una voz apagada, o eso es lo que prefiero creer. Es más fácil que pensar que me abandonó. No te abandonó, Mateo, le dije bajando la voz, la mataron. Le conté todo, desde el ritual de la luna llena hasta mi discusión con Sofía. Hablé rápido, con la urgencia de quien suelta un veneno que lo está consumiendo. Mateo me escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminé, un largo silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el resoplido del caballo. Temí haber cometido el peor error de mi vida. Finalmente, habló. Su voz era un susurro cargado de dolor. Siempre lo supe. No con la cabeza, pero sí aquí, dijo, llevándose una mano al corazón. Siempre sentí que había algo podrido en esta familia. Una mentira en el centro de todo. Mi padre nunca me miró como a un hijo. Siempre me miró como si yo fuera un recordatorio de algo que quería olvidar. Vi lágrimas brillando en sus ojos, las primeras lágrimas que le veía derramar. En ese momento supe que no me había equivocado. Había encontrado un aliado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz ganando una fuerza nueva, una determinación forjada en años de dolor contenido. Necesitamos pruebas, Mateo. Algo que la policía no pueda ignorar, algo del lugar donde la enterró. El plan era sencillo y demencial. Esperaríamos a que Ricardo se fuera de viaje de negocios la semana siguiente. Volveríamos a la vieja finca, a la tumba bajo el roble. No para desenterrar el cuerpo entero, sino para buscar algo, cualquier cosa. Un anillo, un colgante, algo que pudiera ser identificado como perteneciente a Elena. Algo que conectara a Ricardo directamente con su desaparición. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa fue irrespirable. Sofía y yo nos movíamos como fantasmas, evitando las miradas, intercambiando solo monosílabos. La Guerra Fría se había instalado en nuestro matrimonio.
Ella pasaba más tiempo que nunca con su padre, y a menudo los veía susurrando en el despacho, lanzándome miradas furtivas y cargadas de sospecha. La paranoia me carcomía. ¿Le habría contado Sofía mis acusaciones? ¿Estaban planeando algo contra mí? Mateo y yo nos comunicábamos con gestos y notas discretas. La noche antes del viaje de Ricardo, nos reunimos por última vez en los establos para repasar el plan. El miedo era palpable, pero también una extraña sensación de euforia. Estábamos a punto de hacer justicia, de derrumbar un imperio construido sobre huesos. La mañana en que Ricardo se fue, sentí un alivio inmenso. La casa parecía respirar de nuevo sin su presencia opresiva. Sofía se despidió de él en la puerta con un abrazo. Luego se volvió hacia mí, y por un instante, vi en sus ojos una sombra de duda, de arrepentimiento. «Alejandro, por favor», comenzó a decir, su voz casi un ruego. «Olvida todo esto. Podemos irnos, empezar de nuevo, lejos de aquí, solo tú y yo». Sus palabras me golpearon. ¿Era una oferta sincera? ¿Un intento de salvarme, de salvarnos? Por un momento, mi resolución flaqueó. La idea de huir con ella, de dejar atrás toda esa oscuridad, era increíblemente tentadora. Pero entonces, la imagen de Elena, la mujer de la fotografía, vino a mi mente. No podía huir, no sin antes darle voz a su silencio. «Es demasiado tarde para eso, Sofía», respondí con frialdad. Su rostro se endureció de nuevo, la máscara de hielo volvió a su lugar, asintió lentamente, como si aceptara una derrota, o como si confirmara una decisión. Se dio la vuelta y entró en la casa sin decir una palabra más. Esa noche, Mateo y yo nos preparamos. Vestidos de oscuro, con guantes y 2 palas en el maletero de mi coche. La adrenalina me corría por las venas, una mezcla de terror y determinación. Solo tenía que hacer una cosa antes de irme. Subí a nuestro dormitorio. Sofía no estaba. La busqué en el baño, en el vestidor. No estaba en ninguna parte. Una extraña inquietud empezó a crecer en mi pecho. Bajé las escaleras llamándola. El silencio de la mansión me respondió. La busqué en el salón, en la cocina. Nada. Me dirigí hacia el despacho de Ricardo, la puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija. Quizás estaba allí. Empujé la puerta suavemente. Y entonces, se me heló la sangre. Mi corazón se detuvo. No fue un segundo. Fue una eternidad. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, no se había ido de viaje, me esperaba. Y a su lado, de pie, con la espalda recta y la mirada vacía estaba Sofía. Mi esposa. No había miedo en su rostro, solo una resolución fría, metálica. Me había traicionado. Su oferta de huir había sido la última pieza de su engaño, una prueba final que yo había suspendido. Ricardo levantó la vista de unos papeles que tenía sobre la mesa, eran fotos mías, hablando con Mateo en los establos. Nos habían estado vigilando todo el tiempo. Sonrió, una sonrisa sin alegría, la sonrisa de una serpiente que acorrala a su presa. Sofía me lo ha contado todo, Alejandro, dijo con una calma aterradora. Tu curiosidad, tus ridículas acusaciones, tu pequeño plan con Mateo. Creo que tú y yo por fin, tenemos que hablar seriamente. El aire en el despacho se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no me quitaba los ojos de encima. Y su calma era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. Sofía, mi Sofía, seguía de pie junto a él, una estatua de mármol, su rostro una máscara impenetrable. La mujer que amaba se había desvanecido, reemplazada por una de la Vega en estado puro. Siéntate, Alejandro, dijo Ricardo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Su voz era suave, casi paternal, y eso me revolvió el estómago. No te vamos a hacer daño, aún no. Obedecí mecánicamente. Mis piernas apenas me sostenían. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, una explicación, pero solo encontraba el rostro traidor de mi esposa. Las fotos sobre la mesa eran la prueba de mi sentencia. Yo, hablando en susurros con Mateo. La conspiración que creía secreta había sido un teatro observado desde el palco. Siempre supe que eras demasiado curioso para tu propio bien, continuó Ricardo, juntando las yemas de los dedos. Te di una vida de ensueño. Acceso a un mundo que jamás habrías conocido. Y a cambio solo pedía una cosa, lealtad. Una lealtad que has demostrado no tener. ¿Lealtad? Mi voz salió como un graznido ahogado. ¿Lealtad a un asesino? ¿Lealtad a una mentira que ha destruido a tu propia familia? Ricardo soltó una risa seca, sin humor. Familia. Veo que no entiendes el concepto.
La familia no es un grupo de personas que se quieren. Es una entidad, un legado, una fortaleza. Y a veces, para que los muros sigan en pie, hay que sacrificar a quienes amenazan con derribarlos desde dentro. Sus ojos se clavaron en los míos fríos y afilados como el hielo, y entonces me di cuenta de que no había salida. Elena era una amenaza, dijo como si hablara del tiempo. Era impulsiva, idealista. No entendía el peso de nuestro apellido. Quería dividir el patrimonio, vender activos históricos, exponer nuestros acuerdos, quería convertir nuestro imperio en un recuerdo. Y eso, Alejandro, era algo que no podía permitir. Así que la mataste, escupí las palabras, cargadas de veneno y dolor. La enterraste como a un animal y bailaste sobre su tumba cada luna llena. No lo llames bailar, corrigió con una frialdad quirúrgica. Llámalo vigilancia. Un recordatorio perpetuo de que los cimientos de esta casa deben permanecer intactos. Lo que hice, lo hice por Sofía. Por Mateo, aunque él nunca lo entendiera. Lo hice para asegurar su futuro. Tu futuro. Miré a Sofía, esperando, suplicando una reacción. Una lágrima, un temblor, algo que me dijera que la mujer que yo conocía, seguía ahí dentro. Pero no encontré nada. Solo un vacío desolador. Mi padre hizo lo que tenía que hacer, dijo ella, su voz tan cortante como un cristal roto. Tú nunca lo entenderás porque no llevas nuestra sangre. Pensabas que el dinero era solo para yates y fiestas. El dinero es poder, Alejandro. Y el poder exige sacrificios. Se me encogió el corazón. La traición no era solo haberme entregado a su padre. La traición era que ella creía en su monstruosa filosofía. Era una conversa, una sacerdotisa de aquel culto oscuro a la fortuna familiar. El amor había sido el cebo, y yo había mordido el anzuelo. ¿Y Mateo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. El miedo por él me atenazaba la garganta. ¿Dónde está? Ricardo sonrió de nuevo, y esa sonrisa me heló la sangre. Mateo está, reflexionando, en un lugar tranquilo, donde no pueda hacerse daño ni hacérselo a los demás. Está aprendiendo una lección sobre las consecuencias de la traición. Una lección que tú estás a punto de empezar. La puerta del despacho se abrió, y dos hombres corpulentos vestidos con trajes oscuros entraron en silencio. Los había visto antes. Eran los choferes de Ricardo, aunque sus ojos decían que su trabajo iba mucho más allá de conducir. Tienes dos opciones, Alejandro, dijo Ricardo levantándose. La primera es que aceptes tu lugar, entiendas las reglas. Te conviertas en uno de nosotros, en silencio y con gratitud. Olvidarás tus estúpidas ideas sobre la justicia y disfrutarás de la vida que te hemos dado. Serás un prisionero en un palacio, pero un prisionero con todas las comodidades. Se acercó a mí, su presencia era una sombra que me engullía. La segunda opción es que te unas a Elena. No literalmente, claro. No soy tan descuidado. Pero desaparecerás. Un trágico accidente de coche en la sierra. Un arquitecto estresado que toma una curva demasiado rápido. La gente lo lamentará un par de semanas y luego te olvidarán. Sofía llorará en tu funeral. Será muy convincente. El terror era una garra helada en mi pecho. No era una amenaza vacía. Vi la verdad en sus ojos. Era una simple transacción comercial para él. Eliminar un activo problemático. ¿Qué decides?, preguntó. Su aliento olía a café caro y a muerte. Miré a Sofía una última vez. Sus ojos me devolvieron una mirada de advertencia. No era una súplica para que viviera. Era una orden para que obedeciera. En ese instante, comprendí que mi matrimonio no había sido más que una fusión empresarial. Y yo estaba a punto de ser liquidado. Me llevaron a mi habitación. O más bien, a nuestra habitación. Ahora se sentía como una celda de lujo. Uno de los hombres de Ricardo se apostó en la puerta del pasillo. Me quitaron el móvil, la cartera, las llaves del coche. Estaba oficialmente secuestrado en mi propia casa. Horas más tarde Sofía entró. Se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido de seda que se ceñía a su cuerpo, un atuendo para una cena elegante, no para una crisis existencial. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia prudencial. Has sido un necio, Alejandro, dijo, sin mirarme, te lo advertí. Te pedí que lo dejaras estar. Incluso te ofrecí una salida, huir juntos. Pero tu orgullo, tu estúpida moralidad, no te lo permitió. ¿Aquello era una oferta real?, pregunté con amargura, o solo una última prueba para ver si era recuperable. Ella guardó silencio por un momento, y en esa pausa encontré mi respuesta. Era ambas cosas.
Una parte de mí, la parte débil, quería creer que podíamos escapar. Pero la parte fuerte, la que sabe cómo funciona el mundo, sabía que me traicionarías. Que elegirías tu verdad por encima de mi familia, por encima de mí. Tu familia se basa en un asesinato, grité, poniéndome de pie. Tu padre es un monstruo y tú eres su cómplice. Mi padre es un superviviente, replicó ella, levantándose también, su voz temblando de una furia contenida. ¿Crees que somos los primeros? ¿Crees que las grandes fortunas se construyen con sonrisas y apretones de manos? Cada imperio tiene sus fantasmas, Alejandro. La diferencia es que nosotros sabemos dónde están enterrados los nuestros. Se acercó a mí, sus ojos brillaban con una intensidad febril. Mi madre iba a destruirnos. Iba a llevarse la mitad de todo, a exponer a mi padre, a dejarnos en la ruina. ¿Debíamos permitirlo? ¿Debíamos dejar que una mujer inestable y egoísta deshiciera el trabajo de 3 generaciones por un capricho? Era su derecho. Y era su vida, repliqué. La sangre me hervía en las venas. El derecho de la familia a sobrevivir es superior a cualquier derecho individual, sentenció ella. Esa es la primera lección que aprendemos los de la Vega. Y es la lección que tú te niegas a aprender. Me di cuenta de que era inútil, hablar con ella era como gritarle a una pared. Estaba adoctrinada, su brújula moral rota y reconfigurada para apuntar siempre hacia el dinero y el poder. La mujer de la que me había enamorado era una ilusión, una fachada que ella misma se había creído durante un tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté, mi voz derrotada. Ahora vas a pensar, dijo, su tono volviéndose más suave, casi seductor, vas a sopesar tus opciones. Una vida de lujo y silencio, o una muerte rápida y olvidada. Mi padre es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Tienes hasta la próxima luna llena para decidir. Se dio la vuelta para marcharse. En el umbral de la puerta se detuvo. Ah, y no intentes ninguna estupidez, la casa está vigilada. Y el guardia de tu puerta no es tan amable como yo. La puerta se cerró, y el sonido del cerrojo al girar fue la banda sonora de mi nueva realidad. Me derrumbé en la cama, el peso de la desesperación aplastándome. Estaba solo, atrapado y con una sentencia de muerte pendiendo sobre mi cabeza. Tenía que encontrar a Mateo. Tenía que escapar. ¿Pero cómo? Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Me traían la comida a la habitación. Podía moverme por el ala oeste de la casa, pero siempre bajo la atenta mirada de un guardia. Sofía me evitaba. Ricardo actuaba como si yo no existiera. Vivía en un limbo, un fantasma en los márgenes de la vida familiar. Empecé a observar, a estudiar las rutinas, los cambios de guardia, los horarios de los sirvientes. La mayoría de ellos me evitaban, sus ojos llenos de miedo. Sabían que algo andaba mal, pero la lealtad a los de la Vega, o el terror a ellos, era más fuerte. Sin embargo, había una persona, Carmen, la gobernanta, una mujer mayor que llevaba sirviendo a la familia desde antes de que yo llegara. A veces, cuando me traía la bandeja del desayuno, veía en sus ojos una chispa de compasión. Había querido a Elena, lo sabía por viejas conversaciones. Ella era mi única y remota esperanza. Un día, mientras recogía los platos, me las arreglé para quedarme a solas con ella durante unos segundos. El guardia estaba al final del pasillo, distraído con su teléfono. Carmen, por favor, susurré, mi voz temblorosa. Necesito ayuda. Tienen a Mateo. ¿Sabes dónde está? Ella palideció. Sus ojos se abrieron como platos. Negó con la cabeza rápidamente, aterrorizada. No sé nada, señor. No se meta en problemas. Son peligrosos. Lo sé, insistí, agarrando su mano por un instante. Pero Mateo no tiene la culpa. Su único crimen es ser hijo de su madre. Por el cariño que le tenías a Elena, te lo ruego. Vi la lucha en su rostro. El miedo contra la lealtad a una memoria. Finalmente, susurró tan bajo que apenas pude oírla. La bodega vieja, donde guardan los vinos que ya nadie bebe. La puerta está al fondo del sótano, detrás de las calderas. Luego, se soltó y salió de la habitación casi corriendo, sin mirar atrás. Era todo lo que necesitaba. Una ubicación. Un objetivo. Ahora solo necesitaba un plan para llegar hasta allí. La idea me vino en mitad de la noche, una chispa de locura en la oscuridad de mi celda dorada. Tenía que crear una distracción. Algo lo suficientemente grande como para sacar a los guardias de sus puestos y sembrar el caos, aunque solo fuera por unos minutos. Mi oportunidad llegó 2 noches después. Una tormenta eléctrica se desató sobre la sierra, con una furia apocalíptica.
Los truenos sacudían los cimientos de la mansión, y los relámpagos iluminaban los pasillos con destellos fantasmales. La casa era un polvorín de nervios. Era el momento perfecto. Esperé hasta bien entrada la madrugada. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí al cuarto de baño. Abrí todos los grifos de la bañera de hidromasaje, bloqueando el desagüe con una toalla. Luego, rompí deliberadamente una de las tuberías de cobre bajo el lavabo con una pesada estatuilla de mármol. El agua empezó a brotar con fuerza, inundando el suelo a una velocidad alarmante. Salí corriendo al pasillo, gritando: «¡Fuego! Hay un cortocircuito en el baño. Huele a quemado». El guardia de mi puerta, un joven nervioso, entró en pánico. Vio el agua que ya se filtraba por debajo de la puerta, y el olor imaginario a quemado hizo el resto. Empezó a gritar por su radio, alertando a los demás. El caos era mi aliado. En la confusión, con las alarmas de la casa empezando a sonar y la gente corriendo, me deslicé en la dirección opuesta, hacia las escaleras de servicio que llevaban al sótano. El sótano era un laberinto de pasillos húmedos y oscuros. El estruendo de las calderas era ensordecedor. Me guié por el recuerdo de las palabras de Carmen, buscando la puerta de la bodega vieja. La encontré al final de un pasillo angosto, una puerta de roble macizo con una cerradura de hierro forjado. Estaba cerrada con un pesado candado. Maldije en voz baja. Busqué a mi alrededor, desesperado. Mis ojos se posaron en una barra de metal oxidada que descansaba contra la pared. La cogí, sintiendo su peso en mis manos. Metí un extremo en el arco del candado y empecé a hacer palanca con toda la fuerza de mi desesperación. El metal chirrió, se resistió, pero finalmente, con un chasquido que resonó por encima del ruido de las calderas, el candado cedió. Abrí la puerta y me adentré en la oscuridad. El aire era frío y olía a humedad y a vino avinagrado. «Mateo», susurré en la negrura. Un quejido me respondió desde un rincón. Usando la linterna del móvil de emergencia que había logrado robar de un cajón, iluminé la estancia. Mateo estaba allí, encadenado a una columna con el rostro hinchado y un corte en la ceja. Estaba débil pero vivo. «Alejandro», murmuró, sus ojos parpadeando ante la luz, «sabía que vendrías». «No tenemos tiempo», dije, buscando la llave de los grilletes. No la encontré, el tiempo se agotaba. Vi unas viejas cizallas en una caja de herramientas polvorienta. Con un esfuerzo sobrehumano, logré cortar el eslabón de la cadena. Ayudé a Mateo a ponerse en pie. Estaba mareado, pero la adrenalina lo mantenía erguido. «Tenemos que salir de aquí, ahora». «Espera», dijo, su voz ganando fuerza, «no podemos irnos con las manos vacías. Mi padre ganará, destruirá nuestras vidas y dirá que estamos locos». «¿Qué propones, Mateo? Nos están buscando. Toda la casa está en alerta». «Mi madre era más lista que él», dijo mirándome con una intensidad que nunca le había visto. Sabía que él era capaz de cualquier cosa. Dejó algo. Una póliza de seguro. Una carta que le escribió a su abogado, detallando sus miedos y las amenazas de mi padre. Contiene números de cuentas en el extranjero que él usaba para blanquear dinero, lo suficiente para hundirlo a él y a todo su imperio. «¿Dónde está?», pregunté, mi corazón latiendo con una esperanza renovada. «No está aquí». La escondió en la tumba, en el fondo de la caja, debajo de los huesos. Creía que era el único lugar donde él nunca buscaría dos veces. Sentí un escalofrío. Volver a ese lugar, pero tenía razón, era nuestra única arma. «De acuerdo. Vamos, saldremos por la parte de atrás, por los jardines. Conozco un punto ciego en las cámaras». Subimos sigilosamente las escaleras del sótano, y salimos por una puerta trasera que daba a la cocina. La mansión era un caos de luces intermitentes y gente gritando. Nadie nos vio. Corrimos a través del césped empapado por la lluvia, la tormenta ocultando el sonido de nuestros pasos. Llegamos al muro que rodeaba la propiedad. Era alto pero había una enredadera lo suficientemente fuerte como para poder trepar. Ayudé a Mateo a subir primero, luego, empecé a escalar yo. Estábamos a punto de lograrlo. La libertad estaba a solo un salto de distancia. De repente, un haz de luz cegadora nos barrió, el rugido de un motor llenó la noche. Un coche había aparecido de la nada, bloqueando el camino de tierra al otro lado del muro. Sus faros nos tenían atrapados, como insectos clavados por un alfiler. Mi corazón se hundió, nos habían encontrado, era Ricardo. O peor, sus matones. El juego había terminado. Nos bajarían de ese muro, y esta vez no habría una habitación de lujo esperándome. La puerta del conductor se abrió lentamente. Una silueta emergió, recortada contra la luz de los faros.
Era una figura esbelta, más pequeña que Ricardo. Se movía con una determinación tranquila. Mi mente no podía procesarlo. ¿Quién era? La figura dio un paso hacia la luz, saliendo de la sombra. Y entonces, el mundo dejó de girar. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido ahogado. A mi lado, en lo alto del muro, oí a Mateo soltar un grito que era una mezcla de terror, incredulidad y un nombre. La mujer que estaba de pie frente a nosotros, mirándonos con una expresión que no pude descifrar, no era una extraña. No era Sofía. No era nadie que yo hubiera podido imaginar en mis peores pesadillas. Era Elena. El aire se congeló en mis pulmones. A mi lado, Mateo soltó un grito ahogado, un sonido a medio camino entre el terror y la súplica, repitiendo un nombre que debería pertenecer a los muertos. Elena. Estaba allí, de pie, envuelta en la luz cruda de los faros. No era un fantasma. La lluvia le empapaba el pelo oscuro, pegándoselo a la cara, una cara que, aunque marcada por 20 años de dolor y exilio, era inconfundiblemente la misma de las fotografías. La misma sonrisa que había sido borrada de la historia de los de la Vega. Nos miraba desde el otro lado del muro, su expresión era una mezcla de pena y una determinación de acero. No parecía sorprendida de vernos allí, encaramados en el muro como ladrones huyendo de su propio hogar. Era como si nos hubiera estado esperando. «Bajad de ahí», dijo, su voz más firme de lo que recordaba en las viejas grabaciones caseras que había encontrado. «No tenemos mucho tiempo. Ricardo no tardará en darse cuenta de que la inundación era una farsa». Mi mente era un caos. ¿Cómo? ¿Por qué? Cada pregunta era un martillazo en mi cráneo. Mateo fue el primero en reaccionar. Se dejó caer por el lado exterior del muro, aterrizando con un golpe sordo en el barro. Corrió hacia ella, no para abrazarla, sino para detenerse a un paso de distancia, como si temiera que se desvaneciera al tocarla. ¿Mamá? Su voz era la de un niño perdido. Yo bajé detrás de él, mi cuerpo moviéndose por puro instinto. El terror a Ricardo se había visto eclipsado por la conmoción de lo imposible. Elena puso una mano en la mejilla de Mateo, y vi cómo una lágrima solitaria recorría el rostro de aquel hombre roto. Era real. Estaba viva. «No hay tiempo para explicaciones ahora, Mateo, mi amor», dijo Elena. Su voz se quebró por un instante. «Te lo contaré todo, te lo prometo. Pero primero tenemos que terminar lo que empecé hace tantos años. Necesitamos la prueba». Se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una inteligencia aguda, me evaluaron en un segundo. «Tú eres Alejandro. He oído hablar de ti. Eres el único que se ha atrevido a mirar debajo de la alfombra. Gracias». «Pero el cuerpo», balbuceé, incapaz de formular una frase coherente. «Yo vi a Ricardo, la tumba». «Lo que Ricardo visita cada luna llena no es mi tumba», aclaró con una amargura infinita. «Es su ancla, su recordatorio, el monumento a su primer gran pecado. Pero el cuerpo que yace bajo ese roble, no es el mío. Ahora, moveos. Tenemos que llegar a la vieja finca antes que él». Nos subimos a su coche, un vehículo discreto y anónimo. Mientras conducía por las carreteras secundarias, con una pericia que hablaba de años de moverse entre las sombras, nos dio una versión resumida y vertiginosa de la verdad. La noche de su desaparición, había descubierto la verdadera naturaleza de los negocios de Ricardo. Una red de blanqueo de capitales y extorsión. No solo quiso divorciarse, quiso denunciarlo. Ricardo, al verse acorralado, le dio a elegir: desaparecer para siempre dejando atrás a su hijo o morir ambos. Pero alguien intentó ayudarla a escapar esa noche. El viejo jardinero, un hombre leal a la familia de Elena. Ricardo los descubrió. En el forcejeo el jardinero cayó y se golpeó la cabeza. Murió al instante. Ricardo vio una oportunidad en la tragedia. Enterró al pobre hombre en una caja, creando una tumba falsa. A Elena la obligó a marcharse, bajo la amenaza de que si alguna vez volvía, o si una sola palabra salía de su boca, le contaría a Mateo que ella había matado al jardinero, y había huido como una cobarde. Y si eso no funcionaba, simplemente lo mataría a él. La mantuvo prisionera durante 20 años usando a su propio hijo como cadena. «He vivido en la sombra, siempre cerca, vigilando», concluyó, su voz cargada de un dolor antiguo, esperando el momento, la grieta en su armadura. «Y esa grieta sois vosotros. Vuestra rebelión le ha puesto nervioso, le ha hecho cometer errores. Ahora es nuestra única oportunidad de recuperar la carta que lo prueba todo. La escondí esa misma noche, en el fondo de la caja, antes de que él la sellara».
Sentí un nudo en la garganta. La crueldad de Ricardo no tenía límites. No solo había asesinado y mentido, sino que había torturado psicológicamente a la mujer que decía amar, y al hijo que pretendía proteger. Sofía, mi esposa, había sido criada en la cima de esa montaña de mentiras, adoctrinada para defender al monstruo que la había creado. Llegamos a la finca abandonada. La tormenta amainaba, dejando paso a una luna pálida y enfermiza que se asomaba entre las nubes desgarradas. El aire olía a tierra mojada y a justicia pendiente. Cogimos las palas del maletero del coche de Elena, eran las mismas que Mateo y yo habíamos planeado usar. El círculo estaba a punto de cerrarse. Cavar fue un acto febril y sagrado. Mateo cavaba con la furia de 20 años de abandono. Yo cavaba con la desesperación de un hombre que había perdido todo y solo le quedaba la verdad. Elena no cavaba. Se quedó de pie, bajo el roble, como una guardiana silenciosa, su presencia dándonos una fuerza que no sabíamos que teníamos. La pala golpeó la madera. El mismo sonido sordo que había escuchado aquella primera noche. Pero esta vez no había terror, solo una resolución sombría. Partamos la tierra con las manos. La caja estaba podrida, húmeda. Levantamos la tapa con cuidado. Dentro, bajo una capa de tierra y restos descompuestos, yacía un esqueleto. Los huesos de un hombre inocente. Debajo, susurró Elena. Con manos temblorosas, Mateo rebuscó en el fondo de la improvisada tumba. Y entonces, lo encontró. Envuelto en una bolsa de plástico sellada, había un sobre. Lo sacó, y se lo entregó a su madre. Elena lo abrió con una solemnidad casi religiosa. Dentro, varias hojas de papel amarillento. La confesión y las pruebas. El arma que destruiría a Ricardo de la Vega. Se acabó, dijo Elena, y por primera vez, vi que sus hombros se relajaban, como si se hubiera quitado de encima el peso de 2 décadas. Pero no se había acabado. Unos faros barrieron el jardín, cegándonos. Un todoterreno negro, el de Ricardo, apareció por el camino de tierra, su motor, un rugido amenazante en la noche silenciosa. Se detuvo a pocos metros de nosotros. Las puertas se abrieron. Ricardo bajó del asiento del conductor. Del asiento del copiloto, bajó Sofía. La cara de Ricardo era una máscara de furia contenida. Pero fue la expresión de Sofía la que me rompió el corazón por última vez. No había sorpresa en su rostro. Solo una decepción fría, como si viera a un empleado incompetente que no había cumplido con su trabajo. Nos había seguido, o peor, sabía que vendríamos aquí. Conmovedor reencuentro familiar, dijo Ricardo con un sarcasmo venenoso, aplaudiendo lentamente. Siempre supe que eras un cabo suelto, Elena. Debería haberte enterrado a ti en lugar de a ese viejo estúpido. Se acabó, Ricardo, dijo Elena sosteniendo la carta en alto. Tengo pruebas de todo. Del asesinato del jardinero, de tus negocios, de tus amenazas. Esta vez no podrás esconderte detrás de tu dinero. Ricardo soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Pruebas? ¿Crees que un trozo de papel puede contra mí? Soy intocable. En esta parte del mundo la justicia la compro yo. Se acercó a nosotros, y vi que en su mano llevaba algo metálico que brillaba bajo la luz de la luna. Una pistola. Sofía se quedó junto al coche, observando la escena como si fuera una obra de teatro. Su pasividad era su sentencia final. Dame esa carta, Elena, ordenó Ricardo, apuntando el arma hacia ella. Y quizás os deje vivir, desapareceréis, los 3. Os daré dinero, una nueva vida en algún país olvidado. Nadie sabrá nunca la verdad. La verdad ya está fuera, papá, dijo Mateo, interponiéndose entre Ricardo y su madre. Por primera vez lo vi erguido, sin miedo. Y tú vas a pagar por ella. Aparta, muchacho inútil, gritó Ricardo, su máscara de control resquebrajándose. Tú no eres nada sin mí. Todo lo que tienes te lo he dado yo. Fue entonces cuando Sofía se movió. Caminó lentamente hacia su padre, sus tacones hundiéndose en el barro. Se detuvo a su lado y le puso una mano en el brazo que sostenía el arma. Papá, basta, dijo, su voz era un susurro. Es suficiente, ya hemos perdido. Pensé, por un instante fugaz y estúpido, que había elegido la decencia. Que el horror finalmente la había alcanzado, pero me equivocaba. No, hija, dijo Ricardo. Su voz se suavizó al hablarle a ella. Aún no hemos perdido. Somos de la Vegas. Nunca perdemos. Sofía asintió lentamente. Luego, con un movimiento rápido y preciso, le quitó el arma de la mano. Ricardo la miró, confundido. Yo contuve la respiración. Elena y Mateo retrocedieron un paso.
Sofía levantó el arma, pero no apuntó a su padre. Me apuntó a mí. Tú eres el problema, Alejandro, dijo, su voz carente de toda emoción. Tú y tu moral de clase media. Tú desenterraste todo esto. Si tú desapareces, todo puede volver a la normalidad. Sofía, ¿qué haces? Grité, mi mente incapaz de procesar esta última y monstruosa traición. Protejo a mi familia, respondió, y sus ojos eran los de su padre. Vacíos, fríos, calculadores. Había tomado su decisión final. No había elegido a un padre sobre un marido. Había elegido un imperio sobre la humanidad. No lo harás, dijo Elena con una calma sorprendente. No tienes esa maldad dentro de ti, Sofía. Te he observado crecer desde la distancia. Eres mejor que él. No me conoces, siseó Sofía. Pero las palabras de Elena habían plantado una semilla de duda. Vi la mano de Sofía temblar ligeramente. En ese instante de vacilación, Mateo se lanzó. No hacia Sofía, sino hacia su padre. Lo placó con la fuerza de toda una vida de rabia contenida. Ambos cayeron al suelo, junto a la tumba abierta. La carta que Elena sostenía voló por los aires, aterrizando en el barro. Sofía gritó y disparó. El sonido del disparo fue un trueno que desgarró la noche. Pero no me dio a mí. En la confusión del forcejeo, su mano se había desviado. La bala se perdió en la oscuridad. Ricardo, en el suelo, logró zafarse de Mateo. Se puso en pie, con el rostro descompuesto por el odio. Vio la carta en el suelo, a pocos metros de él. Se lanzó a por ella. Al mismo tiempo, Elena corrió para recuperarla. Llegaron al mismo tiempo. Ricardo la empujó con violencia. Elena tropezó y cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó con un sonido horrible y sordo contra una de las viejas lápidas de piedra que marcaban el antiguo cementerio familiar. El tiempo se detuvo. Elena quedó inmóvil en el suelo, un hilo de sangre comenzando a brotar de su nuca. Mateo aulló de dolor y se abalanzó sobre Ricardo de nuevo, golpeándolo con los puños, ciego de furia. Ricardo, más fuerte, se lo quitó de encima y le dio una patada brutal en el costado. Sofía se quedó paralizada, el arma colgando de su mano, sus ojos fijos en la figura inerte de Elena. El monstruo que había defendido acababa de destruir lo último que quedaba de su familia frente a sus ojos. Aproveché ese momento, corrí y le quité el arma de la mano. No opuso resistencia, estaba en estado de shock, apunté a Ricardo. Ni un paso más, grité, mi voz temblando pero mi mano firme. Ricardo me miró, jadeando. Vio el arma en mi mano, vio a Sofía catatónica, a Elena en el suelo, a Mateo retorciéndose de dolor. Y en sus ojos no vi remordimiento. Vi cálculo. Vio que el juego había terminado. Levantó las manos lentamente. Las sirenas empezaron a oírse a lo lejos. Elena antes de venir había hecho una última llamada. La caballería estaba en camino. El resto es una sucesión de imágenes borrosas. Luces azules y rojas barriendo la finca. Policías gritando. Ricardo siendo esposado, su rostro impasible, ya planeando su defensa. Mateo siendo atendido por los paramédicos, sus sollozos rompiendo el silencio. Yo, arrodillado junto a Elena, mientras los sanitarios la subían a una camilla. Estaba viva, pero inconsciente. Sofía fue detenida, cómplice, no dijo una palabra, solo me miró una última vez mientras se la llevaban, y en sus ojos vi el abismo. El vacío de un alma que se había vendido por un legado de sangre y mentiras, y que al final, lo había perdido todo. Han pasado 2 años desde aquella noche. Elena sobrevivió. La lesión en la cabeza fue grave, pero se recuperó. Ella y Mateo usaron la carta no solo para asegurarse de que Ricardo pasara el resto de su vida en la cárcel, sino para desmantelar sistemáticamente el imperio de la Vega. Donaron gran parte de la fortuna a las víctimas de los negocios de Ricardo y a obras de caridad. Se mudaron lejos, a una pequeña casa junto al mar, donde aprenden a ser madre e hijo de nuevo, sanando las heridas que 20 años de mentiras les infligieron. Sofía cumplió una condena reducida por cooperar con la fiscalía. Nunca quise volver a verla. Supe que al salir, se marchó del país con un nombre nuevo, buscando un lugar donde el apellido de la Vega no significara nada. A veces me pregunto si alguna vez encontró la paz, o si el fantasma de la mujer en la que se convirtió la perseguirá para siempre. Yo me fui de Madrid. Volví a mi antigua vida, a mi modesto estudio de arquitectura. Al principio el silencio era ensordecedor. Me había acostumbrado al ruido del dinero, al murmullo constante del poder y la intriga. Pero poco a poco, aprendí a apreciar la paz de una vida sencilla.
Una vida donde la fortuna se mide en proyectos terminados, y en noches de sueño tranquilo, no en cifras bancarias manchadas de sangre. A veces cuando la luna está llena salgo al balcón y la miro, ya no veo un mal presagio ni un ritual oscuro, veo un recordatorio. Un recordatorio de que las familias como las grandes mansiones pueden parecer imponentes y perfectas por fuera, pero sus cimientos pueden estar podridos por secretos. Descubrí que la verdadera herencia no es el dinero o el poder que te dejan, sino la verdad que te atreves a afrontar. La confianza es un cristal finísimo. Una vez que se rompe puedes intentar pegar los trozos, pero las grietas siempre estarán ahí, distorsionando el reflejo. Y la traición de quien amas no te apuñala por la espalda, te vacía por dentro, dejándote un hueco que nada, ni todo el dinero del mundo puede volver a llenar. Si esta historia os ha hecho reflexionar sobre los secretos que a veces guardan las familias, o sobre el verdadero precio de la lealtad, dejadme un comentario. Me ayuda mucho saber que no estoy solo en estas reflexiones. Y si no queréis perderos la próxima historia, suscribíos al canal. Porque a veces, las verdades más importantes no están en las portadas de las revistas, sino enterradas, esperando a que alguien tenga el valor de empezar a cavar.